desde el Salón Pedro y Rosa en la recta final. Usted elige día B y lo anunciado antes de irnos a la pausa, voto en el exterior. Y atención porque hay un dato especial sobre el padrón en Pando. John. Era tiempo de hacerlo, se lo hizo bien. ¿Por qué no se alcanzó la cifra? Entre otras preguntas, usted por favor, don Luis Petras. Bueno, en realidad la ley establecía el registro de un 6% de los habilitados, es decir, de aquellos 3,5 millones que votaron en enero. El proceso se cumplió, pero estaba muy lejos de la expectativa del gobierno, en realidad del partido de gobierno, porque las dificultades que se encontraron entre la gente que habita en el exterior fueron muy grandes. No es que estaban haciendo fila esperando que lleguen los registradores para poder registrarse. Y al final solo lograron, de los 211,000 que estaban pensados, solo 170,503. Y esto en realidad con el nuevo padrón, con este padrón de alrededor de 5 millones, ya no es el 6% previsto, sino es apenas el 3%, alrededor del 3%. Y está claro por la experiencia de todos los países que realizan este sistema de voto en el exterior, no van a llegar a votar ni siquiera el 40% de ellos, porque para registrarse han tenido que viajar muchos kilómetros, trasladarse de una ciudad a otra, etcétera, y no lo van a hacer para votar. Por lo tanto, la participación no va a llegar a ese 3% que hoy es del padrón. Sin embargo, así como se ha relativizado el voto en el exterior, el padrón en el exterior, también se ha relativizado con el nuevo padrón los resultados anteriores en el interior del país, es decir, en nuestro país. Porque los porcentajes que se obtuvieron en la última elección, que es el referéndum de enero, con ese número de votos hoy no corresponde. Por ejemplo, para obtener el porcentaje que el presidente Evo Morales está diciendo, hoy día tendría que sacar 1 millón de votos más con el nuevo padrón, aún considerando solo la tendencia del voto válido. Y eso es realmente un crecimiento muy grande para el poco tiempo que ha venido. Por lo tanto, todavía hay que ver. Y en Pando sí ha ocurrido algo muy importante. En realidad todos esperábamos, los que estábamos haciendo el seguimiento día a día, que Pando sea la sorpresa del crecimiento por el traslado de gente, por los asentamientos, etcétera, por aquellas 10,000 familias que habían anunciado que trasladarían, de las cuales 2,000 cabezas de familia llegaron al campamento de Bernardino Racua. La Corte Departamental de Pando ha informado oficialmente que en Bernardino Racua solo ha registrado 93 ciudadanos. ¿Y por qué? ¿Por qué este fenómeno? Porque el resto se fue yendo y hoy prácticamente en el campamento no queda nadie. O sea, abandonaron el campamento. Abandonaron el campamento, pero es un informe oficial de la Corte que solo registró 93 personas allá de las 2,000 que fueron trasladadas. Y eso determinó que, por lo menos de acuerdo al primer informe de la Corte, el crecimiento de Pando fuera de los menores del país, aunque se están manejando otra vez cifras que difieren del dato original. Sin duda tendremos que esperar el informe de la Corte Nacional Electoral el día de mañana. Señor Barlux, en el voto en el exterior, ¿qué fue lo que faltó? ¿O se tuvo mucha expectativa? ¿La expectativa era más grande de las posibilidades? Sí, la expectativa fue muy optimista, pero yo tengo una lectura diferente a la de Luis. Nosotros hemos hecho una revisión del promedio regional del padrón electoral de los países que tienen voto en el exterior. Y la inscripción en el exterior de los ciudadanos que votan de esos países no llega al 1%. Si eso trasladamos a nuestro padrón, querría decir que en el mejor de los casos entre 50,000 y 60,000 personas se tendrían que haber inscrito. Y en la votación es menos todavía, porque en el promedio regional es la mitad, es el 0,5%. En el caso de Bolivia estaríamos hablando de que entre 25,000 a 30,000 compatriotas van a votar efectivamente en las elecciones del 6 de diciembre. Pero lo concreto es que ha habido mucho optimismo, un exagerado optimismo en proyectar esa cifra en el exterior,
tienen derecho los compatriotas a inscribirse y ejercer su derecho a voto, pero aún nos parece una cifra alta porque no concuerda con los promedios regionales de países que tienen el voto en el exterior hace mucho tiempo ya. Nosotros estamos empezando esta iniciativa, posiblemente a raíz de eso es que la gente se ha animado a inscribirse, ha ido a recorrer distancias, no sé si van a hacer lo mismo para votar. Pero no concuerda, ¿por qué? No concuerda porque es el triple del promedio regional. 170.000 registros son el 3% del padrón actual y en el promedio regional no pasa del 1% de los padrones de cada país. Entonces nosotros estamos por encima del promedio regional. ¿Te das cuenta? En 3 veces. O sea, con esa cifra Bolivia fue espectacular, me está diciendo. Totalmente, digamos que ha batido todos los récords de la región Bolivia con ese empadronamiento. Hay que ver, por supuesto, reitero el informe de la Corte respecto a ese empadronamiento en el exterior, porque vuelvo a insistir en que la Corte está obligada a dar un informe bien transparente de cómo ha sido su trabajo. No dudamos que ha sido un trabajo profesional, que ha participado mucha gente honesta, pero también la población requiere seguridad para el domingo 6 ir a votar su voto y que su voto realmente sea válido, gane quien gane. Bien. En la ciudad de La Paz, señora Erika Brockman, por favor, su análisis, su opinión, voto en el extranjero, la expectativa era muy grande, faltó tiempo, ¿qué faltó? Bueno, yo creo que es un proceso que está empezando, es una primera experiencia que está reflejando 2 elementos centrales. Primero, que lo que ha pasado en todas partes del mundo, nunca se inscriben aquellos que se piensan. Hay muchas dificultades operativas, logísticas e inclusive miedos y temores de alguna gente de concurrir a inscribirse. Y se ha demostrado de que evidentemente se está dando un comportamiento de esta naturaleza. Pero lo que dice Marcelo es interesante. ¿Por qué los bolivianos, aunque sean ese 1% adicional, estamos duplicando el promedio regional latinoamericano? Tendríamos que quizás señalar que quizás la comunidad boliviana tiene una gran capacidad de organización gregaria para poderse movilizar, o ha habido una intención ya previa de preparación de parte de nuestras legaciones diplomáticas de generación de expectativas respecto a este tema. En todo caso, creo que es una primera experiencia, no va a distorsionar como se pensaba el voto nacional, porque en determinado momento decían que esto puede distorsionar realmente el sentimiento de los bolivianos que viven acá en Bolivia, y me parece importante que iniciemos esta experiencia en Bolivia, en el caso boliviano en el exterior, porque es algo que se estaba demandando hace muchísimo tiempo y vieron varios intentos de leyes para habilitar este voto en el exterior. En todo caso, muchísimas gracias por su participación esta noche. ¿Usted quería decirnos algo más? Perdón, la vi levantando la mano. No sé sí, el tema de Pando. Me parece muy importante decir algo. Ha fracasado ese intento de trasladar a la gente a Pando. La gente piensa siempre en su bienestar y habían, creo, promesas incumplidas en términos de las expectativas que se hicieron. Y ha sucedido lo que ha sucedido. Por eso es que hoy en día confiamos en que la gente va a defender su voto, va a concurrir a las elecciones, y confiemos de que este principio de publicidad y de permanente información reine en la Corte de acá, de mañana hasta el último día del calendario electoral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Erika Brockman. Muchísimas gracias, don Luis Pedraza y Marcelo Barlux, esta noche por acompañarnos en Usted Elige Diario. Ha sido muy amable. Muy buenas noches, gracias por habernos acompañado, y a ustedes como siempre, gracias por estar allí, por informarse a través de la Red 1 de Bolivia, desde el Salón Pedro y Rosa en el periódico El Deber, en este que ha sido el 8º programa. El próximo domingo, obviamente, con mayores novedades en torno a las elecciones, a 2 semanas del 6 de diciembre, y esperar mañana los resultados oficiales del padrón biométrico de la Corte. Amigos, muchísimas gracias. Este trabajo del Grupo Líder y la Red 1 de Bolivia para usted, como todos los domingos, su Usted Elige Día B. Hasta el próximo domingo y buenas noches, Bolivia. Buenas noches.